Gloria a Dios. Vamos a cantar ese coro hermoso, hermanos, que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dios es fiel, hermano, y es el Dios de pacto también. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad y grande es tu fidelidad. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Qué bello es ese Gloria a coro, Dios. hermanos, que habla de la fidelidad de Dios. Él es fiel, Amén. pues Él es el Señor. Y mantiene sus promesas aunque nosotros no lo seamos. Pero Él sigue siendo fiel. Me gusta mucho ese coro. Y hay veces lo canto yo solito, ya, ¿verdad? Aleluya. Y eso es muy bello. Amén. Pero se me ha sido encomendado a hoy, este día, hablar de las maravillas que Dios dejó a su pueblo, Amén. y que hoy vamos a leer unos versículos, como siempre, muy conocidos, y su palabra está escrita para su pueblo, Aleluya. pues porque los que no son del Espíritu no pueden entender las cosas espirituales. Aleluya. Así que toda la palabra viene para su pueblo. Vamos a abrir el libro de Hebreos. Busque allí capítulo 7. Esta lectura da para muchas cosas, no solamente para lo que vamos a hablar hoy. Pero esta lectura da para hablar de varios temas interesantes. Vamos a leer capítulo 7, versículo 12. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 12. Amén. 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 Y dice a la letra: en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es lo que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder, una vida indestructible.
pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Siéntese, hermanos. Aleluya. Esta lectura, hermanos, como les dije antes, tiene varias cosas que aquí significa y uno tal vez quisiera tocarlas todas, pero no se puede. Simple y sencillamente, primero, porque no da el tiempo. Segundo, porque quizás no entenderíamos tocar una razón y otra y otra y otra. Pero vamos a tocar un tema al respecto de esto que nunca se ha tratado aquí. Tal vez en otros lugares se ha tratado, pero no aquí. Tal vez en este lugar no se ha hablado por temor o por lo que sea, pero no se ha hablado de esto aquí. Vamos a hablar del diezmo. Aleluya. A través de las lecturas vamos a ir viendo por qué vamos a hablar del diezmo. Por eso les dije, esto da para muchas cosas. El primer versículo dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que se cambie la ley. Eso es lo primero importantísimo. Ahora ya no vivimos por la ley. Jesús viene directamente del sacerdocio dado por Dios a Melquisedec y luego traspasado a Jesús, porque la Biblia dice que los otros sacerdotes, por ser humanos, nunca pudieron llegar a tener el sacerdocio. Pero vamos a empezar a hablar del diezmo. Cuando Abraham empezó a dar el diezmo, bien rara esa historia, porque Abraham venía de un pleito de acabarse unos reyes que habían secuestrado a su sobrino y habían hecho un botín de todo aquello, y de ese botín vino y le dio a Melquisedec los diezmos. Ahí comenzó el diezmo. Pero ¿qué sucedió cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, el sacerdote, el único sacerdote anterior? Melquisedec dice que le dio vino y pan. Ahora en día, ¿qué significa el vino y el pan? Mire que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está así relacionado, pero tan perfectamente, que uno cuando entra y lee dice, bueno, esto es por esto, esto es lo otro y esto es lo otro. Sí, amén, aleluya. Han oído hablar de que el Señor Jesús un día les quiso dar de comer y solo habían 2 panes. Y los multiplicó. ¿Saben qué significan esos 2 panes? El Nuevo y Antiguo Testamento. Hay cosas en la Biblia que se tipifican así porque Dios así lo ha querido. En este caso, ¿por qué Melquisedec le dio pan y vino? En ese entonces quizás los sacerdotes sabían de qué se trataba, pero algunos no sabían. Pero Abraham lo recibió con alegría porque le dio el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero no sabíamos todavía qué iba a pasar entonces. Aleluya. Él se sintió bendecido porque le dio a Abraham eso. Quizás Dios no le había revelado a Abraham todavía qué sucedería. Pero eso le dio Melquisedec. Luego después viene Jacob, el padre de las 12 tribus, y ofrece al Señor, o hace un canje con el Señor, o hace no sé qué, como le podíamos decir, que le dijo, Señor, si me das esto, yo te doy el diezmo. Si me das lo otro, yo te doy el diezmo. Y era el padre de las 12 tribus. Y Dios lo bendijo. Ahí fue Dios que lo bendijo. ¿Se recuerdan cómo pasó esa región una gran hambruna y por eso Dios permitió que José se lo llevaran y pasaran tantas cosas para bendecir a su pueblo? Esa fue la bendición que recibió por haberle prometido eso a Dios. Sí, amén. Ahora, pero bien, eso es
algo que se organizó cuando Moisés, el Señor le dijo que la tribu de Leví era la que iba a ministrar la alabanza en el templo permanentemente, tiempo sobre tiempo. Y ordenaron que el diezmo para ese entonces, el que no lo diera, y llevaba maldición. Por eso el libro de Malaquías dice: malditos sois con maldición. Porque eso estaba ya, eso para la tribu de Leví. La tribu de Leví tenía que vivir de eso, porque no iba a hacer otra cosa más que ministrar 24 horas de alabanza. O sea, aquí estaba uno cantando, se llegaba el otro y a darle, y el otro y así, y tenían que hacerlo porque eso es lo que Dios había ordenado. Aleluya. Entonces esta tribu tenían, los sacerdotes todos tenían que comer y beber de lo que les llevaran del diezmo. Hay un versículo que dice que el hombre siempre ha sido el mismo, siempre, hermano. Dice que le diezmaban solamente de las cosas más sencillas, del comino, de cosas que no tienen mucho valor, pero del ganado no. De las cosas que tenían valor no. El hombre siempre ha sido agarrado en ese aspecto, ¿verdad? El hombre siempre ha sido a estar ahí, no, es que esto no me lo van a tocar, no. Pero ahí en el Antiguo Testamento había maldición para el diezmo. Y pasa el tiempo, y sigue el tiempo, y ellos siguen igual. Siguen igual. Viene Jesús. Cuando viene Jesús, Juan el Bautista venía de la tribu de Leví, era uno de los sacerdotes de la tribu de Leví, y bautizó a Jesús, el hombre de la tribu de Leví, bautizando al nuevo sacerdote que venía desde la orden de Melquisedec. Pero Jesús no tenía nada que ver con la tribu de Leví, porque era de la tribu de Judá. Aleluya. Por eso era necesario que lo hiciera Juan el Bautista, porque él le iba a ser el nuevo sacerdote. De hecho, cuando se bautizó, dice la Biblia que el Espíritu Santo se posó sobre él y le dijo: este es mi hijo amado, al cual yo tengo mi complacencia. Aleluya, gloria a Dios. De ahí en adelante, cuando Jesús llega, se termina la ley. Hay un versículo que dice: el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Porque vivimos desde el Nuevo Testamento el periodo de gracia. Aparentemente esto es más fácil, pero no. Porque aquí nosotros somos nuestros jueces y tenemos que hacerlo o hacerlo o hacerlo. Porque si no lo hacemos, directamente al castigo. Más antes, en el tiempo de la ley, usted hacía lo que quería, el sacerdote hacía el sacrificio y usted ya estaba lavado. Pero Dios manda a su hijo porque ya no quería eso. Porque el hombre le daba animales feos, imperfectos, no le daba lo mejor a Dios. Aleluya. Establece entonces, cuando Jesús viene, una nueva ley. Y por eso veíamos este versículo 12 del libro del capítulo 7 de Hebreos. Mire, es que es tan simple y tan sencillo que el mismo Dios dice: porque cambiando el sacerdocio, Melquisedec ya no estaba. Dice: necesario es que haya también cambio de ley. Se fue la ley, vino la gracia, porque Jesús traía la gracia. Aleluya. Mire qué bonito es. Entonces el diezmo ya no es maldición. El diezmo para el Antiguo Testamento era maldición, pero ahora ya no es maldición para el pueblo de Dios. Pero sabe que el diezmo es el camino a la bendición para cada uno de nosotros. El diezmo es lo que es el camino para nosotros para recibir bendición. Porque dice: Dios te agrada del dador alegre. Entonces, lo que dice Malaquías: porque todos me habéis robado a la nación de Israel. Y es más bien que la nación de Israel no fue sino hasta cuando Jacobo estuvo, que le dijo: ya no te llamarás Jacobo sino Israel. Así es que ni antes que Abraham estuviera, ni mucho antes, no existía el pueblo de Israel, sino hasta que Jacobo fue nombrado
Israel. Habían promesas que habían en la Biblia que el pueblo de Israel iba a ser levantado, pero hasta ahí el pueblo de Israel comienza. Ahora, la maldición llegó hasta el Antiguo Testamento, al final. Pero de ahí para acá no es maldición que el hombre que quiera diezmar, diezme, no diezme. No va a diezmar. Cualquiera no lo puede hacer. Pero su vida no va a ser próspera. Porque no está viviendo, más si estamos en la iglesia, no estamos viviendo conforme a la promesa de Dios. El diezmo es el vínculo para entrar a la gracia de Dios y recibir la bendición hasta que sobreabunde. No hay maldición, pero sí hay bendición, es lo mejor. Ahora bien, ¿por qué dice el libro de Hebreos esto? Porque no había otro lugar, no había cómo enseñar que la ley no iba a funcionar en la parte de la gracia. Y como el sacerdote que había sido puesto como sacerdocio de verdad, ya estaba aquí. Ya había sacrificado. Y por ser el Hijo de Dios, dice la Biblia que tiene el sacerdocio inmutable. ¿Se acuerdan el texto que leí el sábado? Por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio inmutable. Eso es Jesús, ¿verdad? No hay otro. Por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio inmutable. Ahora bien, ¿pero qué somos nosotros? Pues reales sacerdocios. Los compara también con Jesús como reales sacerdocios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir en el camino que Dios ha trazado, cumpliendo nuestras obligaciones en la iglesia como cualquier otro. Si dije antes que el Señor Jesús le dijo a sus padres que era necesario que él estuviera en los negocios de su padre, y nosotros estamos en los negocios de su padre. ¿Y cuáles son los negocios de su padre? Las reglas que él ha dejado para bendición nuestra, y esa es una de ellas, el diezmo. Pero ¿qué sucede? Que hay unos que no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no le voy a dar el dinero al pastor para que lo malgaste. Mire, ese no es problema suyo. Si lo malgasta o no lo malgasta, ¿qué le interesa a usted? Libre su situación y ahí pues se acaba. Si usted no libra su situación, nadie lo va a hacer. Nadie. Pero su obligación para recibir bendición es el diezmo. Y obviamente las ofrendas cuando usted pueda. Pero Dios lo va a bendecir. Pero hay una regla establecida. Y así como el bautismo, son mandatorias que Dios ha dejado. Mire, si Dios no necesita de nuestro dinero, no. Y Dios quisiera, mire, mandar a esos magnates a dejarle unos 50, 100 mil dólares a cada uno, y es como nada. Mire, al presidente de El Salvador, un magnate de aquí le regaló 350 unidades para transporte de la policía, y como que nada, y todavía le regaló 5 millones de dólares para que le regalaran un parque. Y ya, como nada. Exactamente, eso podría ser el Señor tocar a alguien y venir y que vaya, denles, ay, que coman, que hagan esto y lo otro. Pero ¿sabe por qué no lo hace el Señor? Porque al tenerlo eso nosotros, le digo que los brillarían las patitas de ahí para allá. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí. Porque debemos de saber que las cosas Dios las ha dejado por algo y para algo. Amén. Pero es necesario que nosotros obedezcamos esta palabra. Entonces, como leíamos, dice el versículo 13, aquel quien dice esto es de otra tribu. Lo que yo les dije, Jesús vino de la tribu de Judá. Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. La tribu de Judá no estuvo en el altar del arca del pacto, estuvo la tribu de Leví. Nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés no dijo nada de esto, porque no era él que se le había dado. Aún ni Melquisedec, hasta el Nuevo Testamento empezaron a hablar del otro sacerdote que iba a sustituir
a Melquisedec. Uno del Nuevo Testamento y el otro del Antiguo Testamento. Uno por la ley y otro por la gracia. ¿Verdad? Y esto dice el 15. Aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec levanta un sacerdote distinto. O sea que Jesús era distinto a Melquisedec. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, una vida indestructible. O sea, Melquisedec murió. Digamos que fue destruido, pero Jesús no. Y esa es la ofrenda que Dios dio a nosotros como iglesia, a su Hijo, para que por medio de él adquiriéramos redención para vida, no para muerte. ¿Verdad? Pues se da testimonio de él. Ya saben, el testimonio de Jesús por medio de los apóstoles. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según la orden de Melquisedec, este es el sacerdote que iba a venir para siempre, que él tampoco lo pudo hacer, solo Jesucristo. Dice, el 18 dice, mire, ¿quién pues? Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Imagínense, aquí está diciendo que el mandamiento de la ley quedó abrogado por su ineficacia, ¿verdad? Dice, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Juró Dios por este sacerdote. No juró Melquisedec. Juró Dios por su Hijo. Y dijo, yo voy a mandar a mi Hijo para que haga todo lo que todos no han podido hacer. Y esto es grande porque si no Jesús hubiese venido, todavía siguiéramos engordando vacas para hacer los sacrificios, o quizás ya no estuviéramos. Pero la verdad es que Dios dio a este cordero para que nosotros no tuviéramos excusas, para que nosotros no andemos de aquí para allá y de allá para acá, para que nosotros entendamos que a través de su Hijo amado nosotros hemos podido entrar en redención y a redención y formar parte del pueblo de Israel. Porque si no es esto, ¿cómo lo hubiéramos logrado? Y difícilmente, si la tribu de Judá no quería contaminarse con nadie, más Jesús lo hizo. Dice, el 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínense, este sacerdote es todo, debe ser todo con nosotros. Debemos saber que este sacerdote no hay otro, y que el mandato de él debe seguirse. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no queremos entender que Dios es fiel? Miren, la hermana que cantó las alabanzas el domingo cantó un coro antes y dijo, voy a cantar. Yo lo he hecho varias veces y uno puede ver el pueblo, se dan la mano a los más amigos, el abrazo y el beso a los más amigos.
pero el pueblo no se revuelve como pueblo de Dios a bendecirse unos con otros. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que no estamos en ese sentido, que no estamos directamente buscando esa salvación. La Biblia dice, si no amas a tu hermano, no amas a Dios que no lo ves. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya no es tiempo, hermanos, de que nosotros estemos con esas rencillas, con esas cosas. Ay, que el hermano, ay, que la hermana, ay, que aquí, que allá. Miren, el tiempo está cerca, Cristo viene, nos vamos a morir. ¿Y a dónde iremos? Nosotros vamos a fallecer de un momento a otro. ¿Y a dónde iremos? ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? ¿Ah? No es posible. Dice, hay un himno que dice, porque con manchas y con arrugas, con el Señor tú no te vas. Tenemos que plancharnos este cuerpo, aunque las arrugas tengan que desaparecer a fuerza, tienen que plancharnos este cuerpo, hermano. Porque es que es necesario que nosotros estemos el 100%. Miren aquellas 10 vírgenes, 5 estaban cabalitos, las otras 5 estaban perdidas. Eso quiere decir que también nosotros lo podemos hacer. También nosotros podemos ponernos a cuentas. Miren, y si el hermano o la hermana le hace una mala cara, dígale, Dios le bendiga, hermano. Y pregúntale que si es feliz, porque Cristo lo ama, dígale. ¿Verdad? Pregúntale que si no durmió bien, que le pida al Señor sueño. Pero que, pues sí, cuando uno se levanta a la 1 de la mañana, en vez de no quiere orar, como dice el hermano, pero ahí va uno, miren, ahí va. Eso es importante en el pueblo de Dios. Que nosotros nos llevemos, que nosotros compartamos, que nosotros, los hermanos, las hermanas, no haya distancia, hermano. Vieran que yo estaba allá el domingo y observando. Y dije yo, la hermana que estaba aquí quizás no lo quiso hacer, pero yo le hubiera dicho, ¿qué les pasa? Que este es el pueblo de Dios. ¿Y para dónde vamos? Para Langlepal está perdido. Esta iglesia tiene que salir para arriba, no para abajo. Dice un coro, subiendo. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, debemos nosotros de colaborar nosotros mismos. Mire, nadie va a venir a hacerlo. Somos nosotros los que debemos salir adelante. Y no pensemos que, ay, ¿qué van a hacer? No, el dinero llega y se va, no es de nadie. ¿Y de quién es el dinero, pues? La Biblia dice que de él es el oro y la plata. Entonces, pues, ¿qué tenemos nosotros? ¿Acaso alguno que se muere y lleve carros, propiedades, dinero y todo? Calientito lo entierran para no ver que se levante. Pues sí, para agarrarlo todo, pues. Así que, hermanos, yo pienso que esto que hemos hablado acerca del diezmo debe de hacerse caminar aquí en la iglesia. Amén, aleluya. Yo entiendo que está bien el que no puede, que no trabaje. Dios le proveerá. Pero tenemos un compromiso con Dios, no con la iglesia. Y si aquí usted va a comer al McDonald's, usted paga en el McDonald's. No va a pagar allá al Shopper. No, paga en el McDonald's. Aquí se congrega, traiga el diezmo para acá. No se lo lleve para otro lado ni lo mande para afuera, que allá no le están dando el pan y el vino. Aquí donde le están dando el pan y el vino es aquí. Y sabe que hoy en día el pan es este. Aleluya. Y por misericordia el Señor le da el vino, el Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, sigamos adelante, pero buscando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. ¿Verdad? Así que hasta aquí, hermanos, ha llegado este mensaje, porque ya no podemos seguir hablando de la